Gonzalo Martínez tiene 34 años y pasó la mitad de su vida militando a nivel sindical y político. Con 12 años comenzó su trabajo activo en política partidaria, incentivado por su padre Walter, que fue integrante del Partido Comunista y preso político durante la dictadura. Siguiendo sus pasos, Martínez fue fundador de la Asamblea Popular, estudiante del profesorado del IPA, columnista en el diario La Juventud y ahora presidenciable de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Además, es el más joven candidato a presidente de las futuras elecciones. En 2014, cuando surgió Asamblea Popular, logró llegar a diputados. Sin embargo, en las últimas elecciones perdió su banca. Con la alianza presentada en febrero de este año, la Unidad Popular y el Frente de los Trabajadores buscan posicionarse nuevamente a nivel parlamentario, con la fórmula presidenciable que propone a Martínez a la presidencia y a Andrea Revuelta a la vicepresidencia. Dentro de los 14 ejes de su programa, Unidad Popular y el Frente de los Trabajadores proponen una ruptura con el Fondo Monetario Internacional, la suspensión de los tratados internacionales, la creación de un salario mínimo nacional vital con un valor equivalente al de la canasta familiar, la implementación de un plan nacional de vivienda popular que facilite el acceso a la vivienda a los sectores populares y la derogación de la ley de caducidad. Que somos pequeños por ahora, sí, claro. Que somos, que tenemos aspiraciones grandes, por supuesto que las tenemos, como toda organización que busca transformar el país. Pero bueno, también sabemos medir nuestras fuerzas en esta etapa y por eso los objetivos que nos planteamos creemos que son más que alcanzables. Nos metemos en la campaña electoral, seguimos recibiendo a candidatos a la presidencia en este mes de octubre, mes de las elecciones, y precisamente me acompaña aquí Gonzalo Martínez, candidato a Unidad Popular, Frente de los Trabajadores. Gonzalo, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo andás? Muchas gracias, un placer. Bueno, te agradezco porque sé que venís de un acto, en realidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos haciendo muchos actos barriales. Hoy estábamos allí en Avenida Italia y Comercio, una zona muy trabajada por los compañeros de hace mucho tiempo, y estaba previsto el acto ya hace varios días y bueno, cambiamos un poco el orden. Hablé yo primero y me vine. Hablaste y te viniste. Bueno. Así que un saludo a los compañeros. Gracias y gracias por venir también. Un placer. Te lo agradecemos. Vayamos al programa, ¿no? 36 puntos. Estuve leyendo el programa de Unidad Popular. Hay distintos temas, no nos va a dar para hablar de todo, pero te propongo conversar con algunos, quizás los más importantes. Por ejemplo, arranco en seguridad. Seguridad pública, uno de los planteos que ustedes hacen es, hablan de las cárceles, obviamente, el problema que tenemos en las cárceles, y hablan de liberar una cantidad importante de presos, ¿no? ¿Cuántos? ¿Y cómo sería ese proceso? Sí, una primera puntualización. Ese programa corresponde estrictamente a la Unidad Popular. En este marco electoral estamos juntos con otras organizaciones que integran y hacen a la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Allí está el Movimiento 26 de Marzo, el Partido Humanista, el Partido Comunista Revolucionario, el Movimiento en Defensa de los Jubilados, el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha. En ese conjunto de organizaciones transitamos esta alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores, y ese programa ha sido la base para muchas de las definiciones que tomamos y que tenemos de acuerdo con el resto de los colectivos. En ese sentido, creo que nosotros lo actualizamos el programa hace unos meses atrás, con un gran ejercicio de participación de mucha gente teórica, con mucha gente práctica, que conoce de los temas en cada uno. Y el tema seguridad, fíjate vos, ¿no? En cuestión de un mes y medio ya tendríamos que actualizarlo nuevamente. Por ejemplo, con respecto a las cifras de las personas privadas de libertad. Los últimos informes que están circulando superan los 16.000, ¿no? 16.000 personas privadas de libertad. El promedio de edad ya es conocido, ¿no? El 69% de los jóvenes son jóvenes entre 18 y 34 años. El 70% son reincidentes, es decir, la segunda o tercera vez que están privados de libertad. Esto habla de una cuestión muy clara. Hoy la inmensa mayoría de las personas privadas de libertad son jóvenes pobres. Y que cuando se hace un estudio más exhaustivo en cuanto a su condición socioeconómica, bueno, reafirma esto, lo de la pobreza, cuando se hace un estudio en su nivel socioeducativo, los niveles son muy bajos, cuando se hace un estudio vinculado a sus prácticas laborales son casi inexistentes. Entonces, yo creo que esto evidencia la falla más grande que tenemos, que es la poca o nula capacidad de un proceso de rehabilitación y de reinserción. Y acá, aproximándonos a esta definición, también hay otro problema, que hay gente que está privada de libertad sin tener una sentencia firme aún. Aquello de lo metemos en cana hasta que la investigación finalice y tenga una sentencia firme, ¿no? Y eso ha pasado y tristemente pasa. Creemos que
esta definición y este planteo y este objetivo nuestro apunta justamente a una base fundamental, que es la rehabilitación del individuo. Los estudios lo demuestran también, ¿no? Y es muy alarmante. El 47% de las cárceles uruguayas no tienen condiciones mínimas para la rehabilitación. O sea, no podemos tener otro resultado que el actual, ¿no? Entonces, apostar a una firme política de rehabilitación y reinserción habilitaría a lograr lo que necesita una sociedad, que es darle las herramientas que esa persona que cometió un delito, que se desvió del camino deseado, o esperado por el conjunto del consenso social, bueno, con esas nuevas herramientas pueda emprender un camino nuevo, ¿verdad? Y eso hay que hacerlo de una óptica distinta. Y acá reafirmamos lo que dicen los estudios. La política de la represión fracasa. La LUC, que venía a resolver el problema de la seguridad, incrementó un 34% de los privados de libertad, fundamentalmente mujeres, fundamentalmente vinculadas al delito del narcomenudeo. Pero allí no hay una política de rehabilitación. Se dispararon las mujeres madres privadas de libertad. Por lo tanto, se dispararon los niños que hoy están viviendo en el sistema penitenciario. Estamos en cifras históricas. Entonces, hay que repensar este modelo y para nosotros la represión no es el camino para la rehabilitación, eso está evidente, y creemos que acá el rol protagónico lo juega el Ministerio de Educación y Cultura, como supo serlo en sus orígenes. De hecho, ustedes plantean que las cárceles pasan otra vez, que vuelvan, digamos, al Ministerio de Cultura, Es ¿no? que si nosotros queremos que las personas privadas de libertad tengan un vínculo nuevo con la educación, tengan un vínculo nuevo con el mundo del trabajo, un vínculo nuevo desde el punto de vista de la salud, vínculos familiares nuevos, de otra perspectiva, queremos un vínculo con la sociedad diferente, no puede ser a base de cachiporra y picana, ¿verdad? Ahí tiene que intervenir fuertemente el Ministerio de Educación y Cultura, como también lo vienen sosteniendo muchas organizaciones sociales que están en este tema. Ahora, Gonzalo, en el capítulo de Defensa Nacional se habla de depurar las Fuerzas Armadas de quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Y acá te pregunto, ¿cómo se va a identificar a esos responsables? Bueno, eso yo creo que acá es claro. Hay autoridades y figuras políticas que firmaron ciertos pactos, ciertos acuerdos de silencio y que todos tienen responsabilidad en la mantención de la impunidad como primer elemento. Entonces, fundamental eliminar la ley de impunidad. Y acá no cabe la interpretación de una ley. Esta ley no puede ser interpretada de otra manera como algo nefasto para la historia y la democracia. La ley de caducidad es un sello y es un cepo para el avance de la verdad y la justicia y tiene que ser eliminada. Unidad Popular, cuando estuvo en el Parlamento, el primer proyecto de ley que presentó fue justamente ese, la eliminación de la ley de impunidad. Lamentablemente, siendo una posición de izquierda y con una mayoría parlamentaria del Frente Amplio, ese proyecto ni siquiera se trató. Entonces, en primer lugar, la eliminación de la ley de impunidad. En segundo lugar, generar mecanismos de investigaciones reales, porque cuando el Estado quiere, desata y desarrolla mecanismos de investigaciones muy eficientes, muy profundos y llega a verdades que uno no sospechaba que fueran así. En este caso hay un caudal de información importante que ya es público, que circula, tanto de los represores como de las víctimas, y sabemos que con ciertos niveles de investigación se puede acceder a información que a veces hubo incitación de entregarla y sin embargo se archivó, se ocultó, incluso en el periodo progresista. O sea que ¿verdad? ese, no sé si llamar presión, pero se intentaría que esa información aparezca, digamos. Y claro que sí, es necesario presionar sobre aquellos actores políticos, sociales y evidentemente militares que intervinieron, que hoy siguen vivos, incluso con ciertas responsabilidades políticas, ¿no? Hay otro tema importante, vamos a tener un plebiscito. Uno de los plebiscitos es el de la reforma de la seguridad social. Allí en el programa ustedes plantean un sistema único de seguridad social. Entre otros puntos manejan, ¿no?, una causal jubilatoria de 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres. Acá te pregunto, ¿cuánto condiciona ese plebiscito? ¿Cuánto condiciona la ley que tenemos actual de reforma de seguridad social? Bueno, en primer lugar, si hoy tuviéramos que ponderar nuestro programa de gobierno o la papeleta del plebiscito de la seguridad social, nosotros apoyamos el plebiscito de la seguridad social desde el primer momento. Nosotros no somos como otros candidatos u otros partidos que vieron que estaban las firmas juntadas y se subieron al carro. Nosotros estuvimos denunciando la reforma del gobierno, promovimos la discusión a nivel social entre los sindicatos, pujamos para que el PIT-CNT definiera el plebiscito, juntamos 30.000 firmas, imprimimos papeletas, colaboramos con la redacción del texto y evidentemente ahora todas nuestras listas van a ensobrar la papeleta blanca del sí. Creemos que esa es una base muy importante que viene a dar justicia en varios planos con respecto a la seguridad social. El primer elemento, y que se corresponde con nuestro programa y en teoría también con otros programas, pero no toma la postura, es la eliminación de la SAFAP.
Nuestra concepción es que un derecho humano fundamental como la seguridad social no puede estar mercantilizado, no puede estar privatizado, y las AFAP significan eso. Son empresas que lucran con el aporte de los trabajadores en torno a un derecho. Y ha quedado demostrado desde 1996 hasta la fecha que además de haber acumulado 24.000 millones de dólares, que eso significa 1.500 por año de transferencia desde el BPS a las AFAP, en realidad no han aportado nada significativamente en la perspectiva de la seguridad social. En otros rubros capaz que generó otras cosas y serán motivos de apoyo de Orsi o Delgado, pero en materia de seguridad social las AFAP no aportaron nada. A la prueba está, el 61% de las jubilaciones que pagan las AFAP son menores a 5.600 pesos. En su inmensa mayoría son menores a 3.000 pesos. O sea, las AFAP acumularon sus ganancias y cuando llegó el momento de pagarle la famosa doble jubilación a los trabajadores, resulta que no es así, ¿no? Yo recorro el país y viene la gente a las actividades con los recibos de sueldo y me muestran 800 pesos, 69 pesos, 1.500 pesos de jubilación por mes de AFAP. O sea que la eliminación de las AFAP es crucial si queremos defender y prevalecer el derecho de la seguridad social. Y después están los otros dos puntos. En relación a la edad, es verdad que nosotros tendemos a una edad, a una cifra similar o próxima, pero lo que establece el plebiscito es fundamental. Volver de 65 a 60 es clave, por dos elementos centrales. Nosotros concebimos a la seguridad social como un garante para la vida, pero para todas las etapas de la vida, porque cuando uno ve y estudia y analiza y conversa con los trabajadores de la seguridad social, entiende que este derecho empieza a aplicarse desde antes de nacer. Cuando la madre está gestando a su niño, cuando necesita de la intervención médica, del cuidado médico. En la primera etapa de la niñez también aparece la seguridad social. En el transcurso de la vida, en la jubilación, incluso muertos. Entonces, es un garante de la vida, pero además es un garante de la seguridad social del empleo en sí mismo. Y esto de la edad en particular. Porque si nosotros volvemos a los 60 años para jubilarnos, luego 30 años de aporte, ¿no? Que a eso nos está modificando, creemos que da solución al problema del empleo, al problema del empleo juvenil, porque en estos momentos tenemos el 27% de los jóvenes desocupados. Todos sabemos que una persona con 55, 60 o ahora con 64 años, si pierde el empleo y le faltan tiempo de trabajo, no consigue un trabajo digno. Entonces acá se nos está enfrentando a trabajadores con trabajadores, a los más jóvenes con los más adultos. Y esto evidentemente tira a la baja el valor del salario. Porque si vos tenés más gente en el mercado laboral, jóvenes o adultos, bueno, en realidad poco importa la edad, lo que importa es cuánto menos puedo pagarle a cada uno de ellos. Y eso es una repercusión que vamos a tener de forma inmediata. Consecuencia, que estos 500.000 trabajadores que hoy ganan 25.000 pesos o menos, se aumente. Entonces, volver a los 60 años interviene directamente en el mundo laboral, en el acceso al trabajo, y el otro elemento que garantiza el derecho a la vida. Después de 30 años de aporte, de 60 años de edad o más, porque sabemos todo lo que pasa, vos tenés el momento de elegir, a los 60 años me jubilo. Y eso es darle la garantía constitucional y estatal a que esa persona, luego de toda una vida en actividad, pueda emprender una etapa de disfrute, de goce, de libertad, para hacer lo que más le guste. Y eso el Estado también lo tiene que garantizar, porque de lo contrario, parecería que la concepción del Estado es: venís a este mundo a trabajar, a producir al máximo y morite, y si podés disfrutar los últimos momentos, suerte en pila. Para Gonzalo, ustedes han sido muy críticos con el Frente Amplio, también con el gobierno de coalición. Ustedes se definen, te he escuchado hablar como la verdadera izquierda en realidad, ¿no? Después de octubre, en un eventual balotaje, ¿no?, entre Delgado y Orsi, ¿cuál sería la postura? Y voy más allá, si ustedes entran en el Parlamento, ¿en cuál de los dos bloques se pararían? Bueno, en primer término, nosotros nos conseguimos de izquierda. Y creo que, si uno es franco, no hay muchas interpretaciones al respecto. ¿Qué quiere decir ser de izquierda en Uruguay? Hoy, ayer y mañana. Quiere decir que la tierra está al servicio de la producción nacional y no extranjerizarla. Lamentablemente el Frente Amplio inició un proceso, o continuó un proceso de extranjerización, que en el mandato de Mujica implicó llegar al 50% de la extranjerización de la tierra. Es decir, medio Uruguay ya no es nuestro. No solamente que está extranjerizado, sino que está en manos de sociedad anónima, no podemos conocer los verdaderos dueños. Eso no es de izquierda. ¿Qué significa ser de izquierda desde el punto de vista económico? Emprender un camino de romper con la dependencia con los organismos internacionales de crédito, que ustedes lo presentaban ahí al principio, ¿no? Parecería el cuco de los 60. ¿Qué dijo el Fondo Monetario del BID en relación al plebiscito? No importa quién gane, si es Orsi o Delgado, lo que importa es que no gane el plebiscito de la seguridad social. Es una intervención directa de los organismos internacionales de crédito en la política económica uruguaya. Y lo hace en la región, ¿no? Entonces, romper con los organismos internacionales es fundamental para emprender un camino de independencia económica. Lamentablemente, con el mandato de Astori y hasta la fecha, se ha aplicado un acuerdo de pago que ningún gobierno neoliberal
clásico pudo lograr. Lo logró el Frente Amplio y este gobierno lo continúa y se jacta de los beneficios de ello. ¿Pero vos decís que en materia económica no hay diferencia entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, por ejemplo? Mirá, hay que ver lo que ha sido la gestión. El Frente Amplio triplicó la deuda externa. La llevó a pesos, otros vínculos con otros organismos, pero la deuda se triplicó. ¿Dónde están las casas? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las industrias con ese endeudamiento? Y este gobierno hizo lo mismo. Pero no solamente lo que pasó. Veamos lo que están diciendo los futuros ministros de Economía actuales de las dos coaliciones, la progresista y la derecha. O'Donnell y Labat. Uno escucha a O'Donnell y mamita, te da miedo. Es difícil para una persona frente amplista votar a ese ministro de Economía. Yo el otro día decía, es un prontuario lo que tiene. Y me olvidé de algunas cosas. Él es socio de CPA Ferrer, ¿no? Hasta hace muy poquito. Esa empresa está instalada en una zona franca. Difícilmente vaya a competir en una zona franca cuando su empresa está ahí. Él asesoró, la auditoría se la hizo a República de AFAP. Es lógico que no esté a favor de eliminar la AFAP cuando él jugó y sacó una tajada asesorando a República de AFAP. Él asesoró una empresa que instaló molinos en Maldonado, la privatización de la UTE. Él asesoró a Cataón Natí, la empresa que continúa la privatización del puerto. Y yo lo escuchaba en entrevista y él entiende que la administración del puerto también tiene que seguir siendo privada, no importa los términos, pero tiene que seguir siendo privada. Difícilmente vaya a combatir las privatizaciones. Él estuvo asesorando a empresas de crédito, esas que le roban la plata a los trabajadores con préstamo usurero. Él la asesoró. Evidentemente la propuesta que hizo en torno al salario va a golpear directamente a esa franja etaria y a esa franja que tiene menos ingreso. Entonces, bueno, lo que ha dicho explícitamente el plebiscito es claro, ¿no? Entonces, yo creo que es muy difícil esperar políticas económicas de izquierda, de beneficio a los trabajadores, con un conductor con este prontuario, al cual le han dado la veña y el visto bueno para hacer todo el propio Orsi, y al parecer los otros sectores opositores o que tienen diferencias con O'Donnell, la están matizando en este punto, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A la disciplina partidaria, ¿no? Y atando una cosa con la otra, si nosotros ingresamos al Parlamento, triunfa el plebiscito de la Seguridad Social y gana el Frente Amplio, ¿qué va a pasar realmente con el plebiscito en el ámbito parlamentario? ¿Qué diputados y senadores vamos a tener en ese ámbito que garanticen el cumplimiento real del contenido de la papeleta? De los oficialistas actuales, o sea, diputados y senadores de la coalición de derecha, sabemos que de ahí no va a venir ningún esfuerzo para cumplir con el plebiscito. El propio Delgado lo dijo. Yo voy a hacer todo lo posible para no ejecutarlo. Claro, en el frente hay sectores que sí la están haciendo. Exacto. ¿No? Pero ¿qué pasa con esos sectores? Y ojalá me equivoque. Y ojalá sean consecuentes y enfrenten todos los desafíos que les toque. Pero ya hemos visto los momentos que, frente a una propuesta de izquierda, le aplican la disciplina partidaria y votan en contra. Nos pasó cuando presentamos el proyecto de eliminar la ley de impunidad. Genial, genial, pero la disciplina era no tratar el tema. Cuando presentamos la modificación de la caja militar, que hoy una diputada lamentablemente del MPP sale a decir mentiras al respecto de la actuación nuestra en el Parlamento, nosotros presentamos que el tope de las jubilaciones militares sea el mismo que los civiles. El Frente Amplio negoció con los militares y le mantuvo un tope superior. Había mucha gente dispuesta a acompañarlo. Le aplicaron la disciplina partidaria y votaron con los militares. Cuando nosotros propusimos no mandar más tropas militares uruguayas a Haití, habían sectores que decían, estamos de acuerdo, esto es nefasto, va contra la historia del Frente Amplio. La disciplina partidaria nuevamente, mandaron las tropas militares a Haití. Entonces, ojalá que si triunfa el plebiscito, los legisladores que estén en el Parlamento tengan la valentía, y esos que están diciendo hoy en plena campaña, lo sostengan hasta las últimas consecuencias. Ahora, teniendo a O'Donnell como ministro de Economía, yo creo que la disciplina partidaria va a ser muy dura. Ahora en el cierre, en noviembre. Sí. Delgado, Orsi. Nosotros, como Unidad Popular Frente de Trabajadores, lo vamos a definir a partir del 28 de octubre. Estamos trabajando para lograr nuestros objetivos y evidentemente allí se valorarán muchas cosas. Gonzalo Martínez, muchas gracias por tu Gracias visita. a usted, un placer. Alentar a la gente a que en octubre, que es cuando se define el Parlamento, nos acompañe con cualquiera de la lista de la Unidad Popular Frente de Trabajadores para ser garantes de que se cumpla el triunfo del plebiscito de la Seguridad Social. Hasta la próxima. Gracias. Pausa, hay mucho más, la ve aquí en la pantalla de TV Ciudad.